Sí, buenas noches. Buenas Vamos a hablar hoy, noches. Ujú. buenas noches. El tema de hoy será la paz de tu creador. En Levítico 3:1, si ustedes si quieren, me pueden acompañar o yo les voy a hacer la síntesis. Habla sobre un tipo de ofrenda que en el pueblo hebreo se celebraba. Cuando uno de los israelitas quería estar cerca de Dios, hacer las paces con Dios, estar en comunión con Dios, hacía lo que le llamaban una ofrenda de paz. Y a mí como que siempre me llamaba la atención esto de una ofrenda de paz, porque el mundo ahora mismo necesita tanta y tanta paz. Todos nosotros, cuando no conozco una sola persona que no esté enfrentando alguna situación. Así que el nosotros tener paz es tan necesario y por eso la reflexión de hoy va en esa dirección. Cuando dice en el verso que si su ofrenda fuere sacrificio de paz, ¿verdad? Esa palabra sacrificio que en hebreo es sebat, implica que se realizaría un pacto, un pacto entre Dios y el ser humano que ofrecía esa ofrenda de paz, ese sacrificio de paz. La palabra paz que se utiliza en ese verso no es shalom, que todo el mundo dice, ah, paz es shalom. En ese versículo, la que se utiliza es shelem, que implica también, y por eso fue que me reí cuando la hermana Dominga lee el pensamiento de entrada, que habla sobre la gratitud, ¿verdad? Así que estaban relacionados de todas maneras. Shelem implica que es una ofrenda de gratitud, además de ser una ofrenda de comunión, de búsqueda de Dios, de entrega, hay una gratitud con Dios por ese pacto que se está realizando. Dice más adelante en el verso 7 que si se ofreciere cordero por su ofrenda, la ofrenda la ofrecerá delante de Jehová. No hay pacto con el Padre si no media la sangre del Cordero. El Cordero de Dios, en este pacto que nosotros hacemos cuando queremos regresar a Dios, en creador criatura, entrar en una armonía, se hace un pacto y ese pacto tiene que ver con sangre del Cordero, con la sangre derramada. Por ejemplo, esa era la forma en que Dios estaba mostrándole al pueblo que si tenía ansias de paz, esa paz tiene un costo. Esa paz que tanto anhelamos tiene un precio y el precio se pagó, que es la sangre del Cordero. Buscamos reconciliación con Dios, vamos a Dios por medio de Cristo, por medio de la sangre, ¿verdad? Del Cordero de Dios. Nosotros no tenemos que poner hoy en día un cordero, porque ese cordero ya lo puso Dios. O sea, nosotros no tenemos que derramar sangre porque la sangre la derramó el Hijo de Dios. No, pero sí nosotros tenemos que poner algo. Nosotros ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro enfoque. Por eso en Deuteronomio ustedes saben que Dios le dijo, ama a Dios con toda tu fuerza, con cada célula de tu ser. Esa es la parte del pacto que nos toca a nosotros, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, tenía que ser una mente que estaba agradecida, que estaba llena de alabanza, por eso que el verso que Dominga trajo es perfecto con esta introducción. Nosotros por fe aceptamos la sangre del Cordero y Dios entonces sella ese pacto de sangre por medio de la fe en el Hijo de Dios.
Así que esa es la ofrenda de paz. Dios le dijo al pueblo que le daría paz, pero esa paz, Él les dijo unas cositas, ¿verdad? Que debían suceder para que el pueblo recibiera esa paz. Sinceramente yo les digo, esa paz tiene un precio. No, no es una paz que la gente dice, "Ah, esa paz tiene un precio". Vamos a verlo en Levítico 26:1. Dios le mandó al pueblo a no tener ídolos y a no adorarlos. Vamos a ver ese verso 26, versículo 26, capítulo 26 y verso 1. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. ¿Por qué? Porque él dice, porque yo soy Jehová tu Dios, Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es, de qué le estaba hablando Dios? Dios le estaba hablando del primer mandamiento, del segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, según Éxodo 20. Segundo mandamiento, no, no te harás imágenes de ninguna semejanza, no las adorarás esas imágenes. Y el tercer mandamiento, que también es honra el nombre de Dios, no tomes el nombre de Dios en vano. O sea, en Levítico 26:1 le está diciendo a Dios que para que tengan esa paz, tienen que acordarse de esos primeros tres mandamientos. ¿Y por qué tú dices que el nombre de Dios? Porque Él les dijo al final, porque yo soy Jehová, yo soy. Cuando Moisés estaba en la zarza ardiendo en conversación con Dios, en esa etapa, él le preguntó, ¿y qué nombre le voy a decir a estos hebreos para que salgan de Egipto? Y él le dijo, el gran yo soy. O sea que ese es el nombre de Dios. Yo soy, ¿verdad? El gran yo soy. Y dice, no tomes mi nombre en vano. O sea, que le está hablando de los primeros tres mandamientos y en otras palabras el cuarto, porque el cuarto mandamiento que te dice, yo soy el creador. Yo soy el creador y el sello de esa creación es el Shabbat, es el día de reposo. O sea, que esos primeros cuatro mandamientos que Dios te dice cómo quiere relacionarse contigo en ese pacto de paz, en el 26:2 le habla de ese Shabbat. Mira cómo dice, guardar mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. Y vuelve a decir, lo firmó yo atentamente, yo Jehová, porque es como una carta, como un sello, como un postulado. Y dice más adelante, y hay una parte aquí en el verso que se me ha quedado, guarda mis días de reposo y tener reverencia a mi santuario, yo Jehová. Si vamos al Nuevo Testamento, claramente Cristo dice que Él es el templo. Él le dijo a ellos, si rompes este templo, si lo destruyes en 3 días, lo edificaré, ¿verdad? Ese lo vemos en Juan 2:14-21 y otros, y otros versos que más adelante vamos a mirar en, en Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía sus ordenanzas de culto y un santuario terrenal, pero en Hebreos 9:11 dice, pero estando yo presente, Cristo como sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo. O sea, Cristo es el tabernáculo de Dios. Y Él dice que tengas reverencia por el tabernáculo de Dios. Porque miren, vivimos en un mundo donde no hay santidad, donde la gente habla el nombre de Cristo con blasfemia, donde tú ves las series de Netflix y parece que todas están de acuerdo en blasfemar el nombre de Cristo. La gente habla por ahí y no honra el nombre de Dios ni de su Hijo. Pero Dios dice que hay que honrar su nombre y hay que honrar su templo. Y Él en Apocalipsis 21:3 dice,
Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, que significa templo, de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Se está refiriendo al Mesías, a Cristo, y ellos serán su pueblo. Así que Dios les dice que les va a dar paz, pero para darles esa paz, ellos tienen que entrar en pacto de obediencia, y les mencionó esos primeros 4 mandamientos. Porque para tú tener paz en tu interior, tú tienes que estar en armonía con el Padre, en armonía con el Hijo, con el Espíritu Santo, en armonía con el Creador, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 26 y verso 3 le dice, si anduvieres en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pones por obra, ¿qué les va a dar? Yo les daré lluvia a su tiempo, y la tierra dará su fruto, sus productos, y el árbol del campo dará sus frutos. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan. O sea, constantemente vas a tener alimento hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y entonces en el verso 6, luego de toda esa presentación, le dice, y yo te daré paz, yo te daré paz. O sea, no es una paz de hippies. Tú sabes que los hippies en el 1960 escogieron el tema paz y amor y todo el mundo paz, paz, paz. Y sabes, como que cogieron la paz y la pusieron como una cosa asociada con el hippismo. O sea, la paz la da Dios. Y dice aquí claramente, yo daré paz en la tierra y dormiréis. Y no, ¿por qué? Dime si esta no es la sociedad que no duerme. Estaban diciendo que había una estadística de un 90% de los seres humanos en Estados Unidos tienen problemas para dormir, porque es un don de Dios hasta el descanso, el tú poder descansar. Y dice, y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien te espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada y la guerra no pasará por tu país, y la guerra no pasará por tu país, pero no es una cosa que no implique un pacto de obediencia a Dios. Y Dios estableció los primeros 4 mandamientos en ese pacto claramente, ¿verdad? Ustedes sabemos que son los 10 mandamientos, pero esa es la base. Porque mira, tú no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no has entrado en comunión con Dios. Él ha cogido tu corazón de piedra, lo ha puesto de carne, ha transformado tu vida, te ha llenado de amor, te ha dado el Espíritu Santo. Entonces tú puedes amar al hermano. Entonces tú puedes amar a tu enemigo, pero sin esa base sólida de los primeros 4 mandamientos, de tú entrar en armonía con el Creador, no hay tal cosa como, ¿verdad? Como vamos a cumplir los otros 6 mandamientos, porque los harías por cumplir, como le pasó al joven rico, pero su corazón no estaba transformado, porque él prefirió las riquezas a seguir al Hijo de Dios. Así que estaba ciego espiritualmente. Así que vemos que la bendición, que la paz es una bendición del cielo. Incluso cuando los sacerdotes hacían la bendición, ustedes la conocen de memoria, pero yo quiero reflexionar con ustedes que volví a mirarla y me gustaría que la volviéramos a ver en Números 6:24, porque la veo ahora de otra manera. Este, dice aquí, Jehová te bendiga y te guarde. Entonces, cuando tú ves esa palabra guarde, es chamar.
se llama en hebreo chamar, que quiere decir que Dios te cuide, que ponga Dios un cercado de protección como las que se le ponían a las ovejas, como un pastor que ama las ovejas y no quiere que se le pierdan, entonces le pone un cercado. Eso es lo que implica la palabra te guarde como una ovejita que es amada y protegida. También, también me encanta porque ese es el salmo preferido de todos nosotros. No conozco a alguien que no le encante el Salmo 23, ¿verdad? Que dice esa relación del pastor y sus ovejas, de Cristo como el pastor de las ovejas. Jehová en el 25 haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, esa luz de Dios te ilumine y esconda toda oscuridad de nuestras vidas, ¿verdad? Y tenga de ti misericordia. Entonces tú dices, wow, esa palabra misericordia, esa es una palabra que viene del hebreo Hanán, implica que Dios nos va a dar su bondad, implica que Dios te favorece, está del lado tuyo. Cuando tú estás en una contienda y tú no tienes, tú mira para nadie, pero Dios está al lado tuyo. Se apiada de nosotros, se compadece de nosotros, está a favor. Tú estás en el bando de Jehová. Entonces, Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Qué quiere decir? Que estaba así y que Dios te miró a los ojos, se percata de ti, porque cuando Dios, en la Biblia, cuando Dios se entristece con el pueblo, Él mira esconde su rostro y al pueblo, Dios mío, pobrecito. Pero cuando Dios alza su rostro y te mira, por eso siempre oramos, Dios mío, que Dios alce sobre ti su rostro y te vea, porque te bendiga, ¿verdad? Y ponga entonces en ti la paz. Y la palabra, entonces ahí que aparece de shalom. Pero nosotros nos hemos quedado con el shalom, ¿verdad? Que tan bella esa palabra, tan profunda. Pues, ¿sabes lo que implica la palabra shalom? Y a mí me encantó esto, que seas feliz, que seas feliz, que te doy mi amistad. Cuando tú le dices a alguien shalom, cuando Dios te dice, te doy mi shalom, te estoy dando mi amistad, te doy seguridad, te doy bienestar, te doy salud física, mental, espiritual, nos da plenitud. Como mira, no sé si se ve aquí, pero este es un pote de agua que está bastante lleno, pero no está lleno. Plenitud es que esté lleno. Pues la paz de Dios es que estés lleno de Dios, que estés en plenitud, que tengas sentido, propósito, razón de levantarte por la mañana. No hay vacío existencial, no hay vacío, porque estás lleno de Dios, estás lleno de Dios. Entonces, también implica que el pastor Shalom te lleva a unos delicados pastos. Es que me recuerda tanto el Salmo 23. Te llevo a delicados pastos. Implica te salvo, te doy victoria y te doy tranquilidad en medio de la adversidad, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones. O sea, esa bendición sacerdotal. Yo me acuerdo cuando mi niña salía para la escuela todos los días, que yo siempre le ponía las manitas, como yo era la única que, sabe, adulta allí que podía hacerlo, porque se supone que es el esposo, que diga, y yo le hacía esa bendición, Jehová te bendiga y te guarde antes de salir para la escuela. Y ahora mucho más a los que son madres, yo recomiendo que si usted se sepa esa bendición y la haga con sus hijos, porque es una bendición que no ha perdido el valor espiritual para que tengas el cuidado y la protección, porque paz significa que Dios te protege, que Dios te cuida. Bien, entonces, miramos, es bien interesante porque
la gente se saluda shalom, pero ese saludo, lo que significa verdaderamente cuando la persona le pregunta, le dice al otro que tú llegas a un sitio y dices shalom, lo que significa es ¿cómo está tu paz? Así que ahorita nosotros nos saludamos, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora yo les pregunto, ¿cómo está tu paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que es como un río. ¿Cómo está tu paz? Porque te estoy preguntando cómo está tu relación con Dios, cuán vinculado, cuán entregado, cuánto hablaste hoy con Él. O sea, esa cosa íntima de tú con Dios, ¿verdad? Eso es cómo está tu paz. Y cuando la persona se va, tú también le dices chalón, que significa vete en paz. Bien, cuando el ángel con Gedeón, eh, cuando esos encuentros de Gedeón al principio con el ángel, Gedeón se moría de miedo, porque Gedeón dijo, ay Dios mío, yo he visto, estoy traduciendo, ¿verdad?, en el lenguaje de nosotros. Él dijo, yo he visto a Dios, ahora voy a morir, porque nadie ha visto a Dios y se ha salvado, o sea, que muere la persona que ve a Dios. Ese fue el pensamiento. Él estaba aterrorizado de muerte, de que iba a morir. Entonces el ángel le habla y le dice estas palabras, paz, paz a ti, ten seguridad, paz a ti, no tengas temor. O sea, si tienes paz, no tienes temor de la adversidad, de lo que de todos esos misiles que están corriendo por los cielos. Si tienes la paz, si tienes el vínculo perfecto con Dios, echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Entonces dice, no morirás. Imagínate la celebración, el alivio que tuvo Gedeón. Dijo, wow, o sea, no me voy a morir porque he visto a Dios, pero no me voy a morir. ¿Y qué fue lo que él hizo? Buscó piedras, hizo un altar inmediatamente para alabar a Dios, para gratitud, para recordar. ¿Y cómo le llamó a ese altar? El altar se llamaba Yahweh Shalom. Jehová es paz. Jehová me perdonó, Jehová tiene amistad conmigo, Jehová tiene vínculo conmigo, Jehová tiene pacto conmigo. O sea, estamos en pacto, yo lo obedezco, yo lo amo, yo lo honro, estoy en gratitud. Eso es el altar. Y nosotros tenemos altar, necesitamos uno. Nosotros tenemos que tener, que esas roquitas sean las cosas de fe que nosotros estamos poniendo en manos de Dios. Porque Dios no nos quiere a nosotros como en un estado de nervios, que de cualquier cosa brincamos, no. Dios nos quiere en su shalom. Dios nos quiere en su paz. Eso no significa esa paz de hippie, no. Eso significa que aunque haya adversidad, tú confíes en el Padre Celestial, confíes en el Creador, que tú eres su criatura, confíes en su Hijo, que ha dado la vida por ti, confíes en el Espíritu Santo, que es quien hace nuestras transformaciones y hace todas las acciones en nuestra vida. Entonces, si estás en la paz, has construido ese altar emocional, espiritual dentro de ti, ¿verdad? Con el Padre, porque dice que permanece hasta hoy y hasta hoy permanece en nuestros corazones. Esa paz, y nosotros así entramos, porque eso no es obligado. Eso es si tú quieres hacer paz con Dios, ¿verdad? Hacer ese vínculo. Dios le mostró su paz. Y eso era lo que Gedeón esperaba de Dios entonces, porque él antes no le conocía. Por eso le pidió tantas pruebas, porque él no conocía. Él, él había escuchado, pero él no conocía. Él no tenía ese vínculo. Ahora su relación con Dios era personal. Y a veces nosotros hemos escuchado a Dios por las experiencias de otras personas, pero es Dios real en tu vida de que estás en una constante conversación con Él, porque Él es omnipresente.
Él está todo el tiempo contigo. Y si tú te levantas de madrugada, Él te dice, Dios mío, cuida a mi hija. Porque yo sé que Él está ahí escuchándome en ese momento, en cada momento. O sea, es una relación tan y tan personal, tan y tan personal. Porque, señores, si nosotros cada día no aumentamos esa relación, los tiempos que vienen son tan feroces. Acá en Puerto Rico, como han habido huracanes y inundaciones bien feroces, y tú ves un río cuando está desbordado que baja con ese ímpetu y se lleva casas, se lleva puentes, se lleva de todo, pues así es que vendrá el mal en los últimos días. Así es que vendrán las situaciones. El que no esté firme en el vínculo perfecto, que ha hecho pacto con Dios, un pacto personal, o sea, que tú escuches su voz, que Él escuche la tuya también, ¿verdad? Eso es una relación mutua, que no puede ser la experiencia de otra persona, tiene que ser tu experiencia con Dios. Así que Gedeón lo conocía de oído, pero ahora estaba reconciliado, tenía paz como un río. Vamos, todavía me queda un tiempito, vamos al Salmo 4 y el verso 8. Salmo 4, verso 8. Está precioso, dice, en paz me acostaré. Miren, los más vendidos, entre los más vendidos de medicamentos de nuestra sociedad moderna, son Ambien, son Clonopin, la gente se toma, y estoy diciendo nombres porque eso es lo que la gente compra, Tilenol, PM, y la gente se noquea, se entumece, para poder dormir. O sea, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz es una bendición que Dios otorga. Salmo 34, 14. Salmo 34, 14. Vamos a verlo rapidito. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Ahí hay tres comandos. El primer comando, apártate. Si tu camino te está llevando por un camino de maldad, coge por otro camino, salte de ese camino, o sea, apártate, aléjate. Hay una acción que Dios espera de ti. Apártate de ese camino. Haz el bien. O sea, no solamente es apartarse de hacer las cosas malas, sino es hacer las cosas buenas. Dice, haz el bien. Busca la paz, porque la paz hay que buscarla. La paz no está dentro de nosotros. Ven ustedes estas religiones que usan el misticismo, usan la meditación y para decir que pues, cierra los ojos, piensa en una lucecita y déjate un pensamiento en blanco para que entonces te encuentres con esa paz interior. Miren, que eso es paganismo. Y eso se llama mindfulness, que se enseña en las escuelas de Norteamérica y en las de Puerto Rico también. Mindfulness. Concéntrate, pero la paz es algo que Dios otorga. No, la paz no es que esté dentro de nosotros. La paz nos la da Dios cuando entramos en comunión con Él. Entonces Él nos da la paz. Busca la paz y síguela. Sigue a Dios, que es el dador, ¿verdad? Que es el dador de la paz. Ahora te voy a compartir un verso súper interesante con esto. Acompáñame. 55,
Salmo 55 y verso 18. Sí, súper interesante. Dice, Él redimirá en paz mi alma de la guerra. Perdóname. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Porque que a veces tú estás muy tranquilo por ahí y ¿qué hace el enemigo de las almas? Sobre todo cuando tú estás haciendo obra misionera y estás haciendo todas tus cosas bien, ¿qué eso irrita a la oscuridad? Y eso levanta las personas que se dejan utilizar por la oscuridad contra ti, ¿verdad? Así que a veces tú tienes enemigos que ni tú los buscaste, ellos están ahí, sencillamente, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? Que Él va a pagar el precio, que en otras palabras, Él peleará por ti, no te metas tú en esa pelea, porque mira, Él peleará por ti, aunque sean muchos, encomiéndate a Dios. ¿Qué es cuál es la fórmula que Dios dice? Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos, ora por ellos. Esa es la fórmula que Dios da para luchar. O sea, no te pongas en contiendas y en ajites, porque si te pones en contiendas y en ajites, perdiste la paz. ¿Y qué dice Dios? Busca la paz, busca la reconciliación, estar en paz con todos. El que quiera ser enemigo tuyo, que sea enemigo tuyo porque lo decidió, no porque tú decidiste que iban a ser enemigos. O sea, esa es una forma de tener paz con los demás seres humanos. Todavía me queda tiempo para compartir otro verso sumamente interesante sobre este tema de reflexión. Es Salmo 85, 8. Y mira lo que dice. Mm. Escucharé. Ya ustedes saben que escuchar significa obedeceré, obedecer. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y sus santos y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dice mi versión la locura. Si alguno tiene una versión diferente, vamos a ver este versículo porque está interesantísimo. Dice Perdón, ¿era 55:8? 85:8. 85:8. Oh, 85. Mi versión dice, presta mucha atención a lo que dice Dios el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Pues sí, pues entonces el mío dice locura. Y entonces cuando tú buscas esa palabra, primero escucharé, que es la palabra Shema en hebreo, que implica obediencia, implica que tú vas a decidir entre lo malo y lo bueno. La corriente de este mundo dice, no, todo es relativo, eso depende de quién lo esté viviendo, o sea, todo es bien chili, pero no, Dios dice, mira, identifica, discrimina, discierne entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad. Pero cuando dice que sus santos, ¿quiénes son esos santos? Los Kadosh, ¿verdad? ¿Quiénes son esos santos? Dice aquí que tienen una relación personal con Dios. Implica esa palabra, que son los que reflejan el carácter de Dios en su personalidad y en sus conductas. ¿Qué hacen ellos? Dice que es alguien que confía totalmente en Dios y muestra su bondad. La bondad de Dios, ¿tú sabes cómo? A otros, en misericordia con otros. O sea, cómo te comportas con esos otros seres humanos. Esos son los santos, ¿verdad? Que se refleja esa paz de Dios en sus conductas de respeto hacia otros. Y mira lo que dice aquí, en cuanto a la locura. ¿Qué es una locura? Esto es de diccionario. Alteración grave de las facultades mentales. Se le altera el juicio, se le altera la razón, pierdes el contacto con la realidad, eres conductas impulsivas, conductas desordenadas, imprudentes, desacierto,
y te apasiona algo de forma desmedida, unos apegos, ya sea el dinero o a otras cosas, ¿verdad? Así que Dios nos quiere liberar de esa locura por medio de la paz. Dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a esa, ¿verdad? A esa locura. Voy a leer, y con esto yo creo que estoy cerrando, en el Salmo 119, verso 165. Con esto voy cerrando. Dice, ok, dice 165, mucha paz tienen los que aman su ley. Volvemos al principio. La paz tiene un precio. Eso no es lo que nos enseñan, pero la paz tiene un precio. Y el precio es hacer pacto con Dios, pacto de sangre, por fe, aceptando la sangre del Cordero, porque si, no importa los mandamientos que guardemos, si no tenemos primero esa sangre del Cordero, son inválidos, porque entramos en obediencia primeramente porque por la fe se nos ha pagado un precio, se nos ha pagado el precio de la salvación. Entonces entramos en pacto de obediencia. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, no hay ruina. Y esto es un acto de fe, porque por la fe aceptamos a Cristo, por la fe aceptamos la paz de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos llene de su amor, que nos transforme para enfrentar todas las situaciones que nos tenga la vida presente y futura. Y sobre todo, señores, para hacer luz en las tinieblas, porque dice Isaías, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, porque densa oscuridad cubrirá la tierra. Eso lo estamos viviendo. No es que vendrá, lo estamos viviendo hoy y necesitamos estar guardados en el tabernáculo de Dios, en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y nos dé toda su fuerza por medio del Espíritu Santo. Amén y amén.